Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Practica estas cosas, permanece en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Es normal que después que un niño nazca, que éste pueda crecer y desarrollarse. Lleva su tiempo. Requiere de cuidados adecuados, alimentación adecuada por parte de los padres. Pero pasados los meses, el niño comienza a gatear, luego se para y da sus primeros pasos para alegría de los padres. Este proceso es el proceso de crecimiento, es un progreso. En la medida que el niño se va desarrollando y va creciendo, su progreso es manifiesto a todos. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Todo creyente genuino que ha nacido de nuevo tiene que recorrer el camino del progreso espiritual. Cuando Pablo envía la carta a Timoteo, le dice de que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, no de cualquier manera, sino aprobado. ¿Cuántas veces he sido desaprobado? Muchas veces. Sin embargo, Dios en su amor permite que nuestro corazón sufra su ausencia. El deseo del Señor es que podamos progresar en nuestra vida espiritual. Es difícil que un bebé se cambie los pañales solo. Es muy difícil. Prácticamente un bebé vive por fe. Lo cambian, lo asean, lo alimentan y lo cuidan. Es así como el Señor de manera tan bondadosa cuida de nosotros a través de terceros, a través de otros hermanos. Pero todo niño tiene que crecer, todo hermano tiene que madurar, todos tenemos que progresar en el Evangelio, en la nueva vida que ha sido impartida en nosotros. El mismo Señor Jesús se sometió a este progreso. En Lucas capítulo 2 encontramos que dice Jesús progresaba en sabiduría y en estatura y en la gracia manifestada en él delante de Dios y de los hombres. Esto es algo muy importante que todos tenemos que tomar atención, amados hermanos. La medida de nuestro progreso depende mucho de qué es lo que estamos comiendo y cómo estamos siendo cuidados. Niño que no come adecuadamente no se va a desarrollar normalmente. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Una vez que nacemos de nuevo, necesitamos alimentarnos del Señor adecuadamente. Hoy en el mundo, lamentablemente, hay mucha comida chatarra. Sí, es dulce el paladar, pero no nos hace bien. Algunos inclusive hacen mucho daño. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si no somos cuidados adecuadamente, si no cuidamos nuestra dieta y comemos cualquier cosa, aún por más bíblica que sea,
Tenemos que aprender a discernir aquello que viene del Señor y aquello que no. Cuando Jesús estuvo en el desierto, Satanás usó la palabra. La misma palabra que puede ser para darnos vida, puede ser usada para muerte. Por eso tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. Esta era la carga de Pablo cuando le escribió a Timoteo. Practica estas cosas, permanece en ellas. No te muevas, Timoteo, de las sanas palabras, para que tu progreso sea manifestado a todos. Procura. Tenemos que considerar mucho estos consejos. Practica, procura, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Hermanos, si queremos comer adecuadamente, tenemos que escoger la comida adecuadamente. No podemos escoger de cualquier manera. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Cuántas veces improvisamos? Hermanos, con la comida no se puede improvisar. No se puede comer cualquier cosa. Tenemos que entender que el Señor Jesús es nuestra comida y nuestra bebida, sin levadura. En el libro de Daniel tenemos un cuadro muy precioso respecto a la dieta santa. Ahí podemos ver, hermanos queridos, que tanto Daniel como Misael, Ananías y Azarías cuidaban su dieta. Todos comían la comida del rey. Todos comían la comida del sistema. Todos comían la comida de la religión, por así decirlo, de la cultura humana. Pero estos jóvenes se abstuvieron de comer esa comida y comían legumbres, que en figura, en simbolismo, representa a Cristo, sin levadura. Representa la sana doctrina, la sana palabra. Y después de 10 días, dice que sus rostros estaban mucho mejor que los demás y eran más sabios. Cada vez que en la Biblia vemos el número 10, representa un tiempo de prueba, de sufrimiento, de lágrimas, de soledad. Por ejemplo, leemos en el libro de Daniel: te ruego que hagas la prueba con tus siervos, dijo Daniel, por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, escuchen esto, hermanos, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Con respecto a Daniel, se dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Tengo la impresión que Pablo, al darle este consejo a Timoteo, que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, se refería también a este hecho, de que ellos tuvieron que abstenerse de cierto tipo de comida por 10 días. Nunca olvidemos estos 10 días, porque también en Apocalipsis, capítulo 2,
Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la promesa de Dios a aquellos que se consagran al Señor y están dispuestos a renunciar a la comida del rey de este mundo, de la religión, de la cultura humana, y presentarse con diligencia a Dios de manera aprobada. Oh, bendito sea el Señor. Dios quiere que nuestro progreso sea manifestado primeramente a Él, para su honra y para su gloria. No crecemos ni maduramos para ser exhibidos, para exaltarnos. Crecemos y maduramos para Dios, para ser útiles en sus manos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué cosa puede crear vergüenza en nosotros? Yo recuerdo que muchas veces en mi juventud había situaciones en las cuales podía pasar vergüenza. Cuando, por ejemplo, alguien nos llamaba la atención por no hacer las tareas. El profesor nos exponía públicamente por no haber sido diligentes en desarrollar las tareas que se dejaban. Y de hecho, el Señor no quiere avergonzarnos nunca, ni quiere que seamos motivos de vergüenza para Él. Si mis hijos o los hijos de ustedes hicieran algo que realmente no es digno, también seremos avergonzados nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo algo interesante en este párrafo. Le dice que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Una cosa es hacer un trazo, pero otra cosa es hacer un trazo exacto, preciso. La connotación en esta parte significa trazar, por ejemplo, como lo hace un carpintero. Esto significa exponer la palabra de Dios en sus varias secciones de manera recta y exacta, sin distorsión. Imagínense que una mesa tenga una pata más corta que las demás, o una silla. No nos va a ser muy útiles. Entonces, de esa manera, tenemos que trazar la palabra bien. Y esto es parte de nuestro progreso espiritual. Porque si no estamos recibiendo o impartiendo la sana enseñanza que se describe en Hechos 2:42, entonces tarde o temprano sufriremos las consecuencias. Hermanos, es importante que crezcamos y maduremos de manera adecuada. Que practiquemos esas cosas de siempre ir a la palabra, de orar, de revisar, de meditar, de comparar, de escudriñar. La palabra tiene el poder de lavarnos, de limpiarnos, de santificarnos. El problema resulta que cuando podemos obtener un conocimiento bíblico, pero nuestra vida es paupérrima delante de los hombres y delante de Dios. El testimonio de nuestra vida está por los suelos.
Porque la vida cristiana no consiste en palabras. El reino no consiste en palabras, sino en poder. Ese poder que está en nosotros es Cristo resucitado. Hay que permanecer en la sana enseñanza para que el crecimiento y el progreso sea manifiesto a todos. Si el mismo Señor Jesús progresaba en sabiduría, quiere decir que Él no vino con un chip. No, Él aprendió. La palabra en el libro de Hebreos dice algo realmente tremendo y que debemos considerar. Leamos por favor, hermanos, Hebreos capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, aprendió la obediencia, por lo que padeció. Dios dispuso que Cristo muriera. ¿Y saben qué, hermanos? Cristo obedeció. Él aprendió esa obediencia por la muerte que sufrió. La palabra dice en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, Perfeccionar a Jesús era hacerlo perfecto, ojo, en términos de su capacitación. Esto no implica que hubiera alguna imperfección de virtud o atributo en Jesús, sino únicamente que se requería de la compleción, que se completara en su experiencia los sufrimientos humanos a fin de capacitarlo para ser el autor, el líder de la salvación de sus seguidores. Como el Dios que existe por sí mismo y para siempre, el Señor Jesús es completo y perfecto desde la eternidad hasta la eternidad, pero era necesario que fuese perfeccionado a través de los siguientes procesos. Primero, la encarnación. Se hizo hombre. Era una persona como usted y como yo, pero sin pecado. Segundo, la participación de la naturaleza humana. Él sentía, lloraba, sufría, tenía hambre. El vivir humano. La crucifixión, la resurrección y la ascensión. De esta manera, Él fue habilitado para ser el Cristo de Dios y el Salvador nuestro. Por eso, amados hermanos, es importante que haya un progreso espiritual en nuestras vidas. Es importante que para que este progreso se dé, podamos tener una dieta adecuada. Si no tenemos esta dieta adecuada de las sanas palabras del Señor, posiblemente, hermanos, no crezcamos adecuadamente. Posiblemente, hermanos, el testimonio del Señor en nuestras vidas sea débil. Por eso era la carga de Pablo a Timoteo. Practica estas cosas y permanece en ellas. Solo así, si permanecemos en las sanas palabras y en un vivir adecuado delante del Señor conforme a la guianza de su Espíritu, el progreso del Señor en nuestras vidas se va a ver, se va a evidenciar. Todos van a ver que el Señor realmente es real en nuestras vidas. Su reino no consiste en palabras y a veces Dios permite, obviamente, para este crecimiento, los sufrimientos. Los sufrimientos que Dios permite y que no los provocamos nosotros son el terreno donde Dios nos habla al corazón. En ese sentido, los sufrimientos son un aliado para nuestro crecimiento y progreso espiritual. De pronto el niño que comienza a gatear
va a comenzar a caminar, luego a correr. Gloria al Señor. Pero muchas veces va a tropezar, se va a golpear. Cuando papá o mamá le digan, hijito, no vayas por ahí, y él va a ir y reciba el daño, él va a aprender con dolor que obedecer es mejor. El mismo Señor, dice la palabra, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si usted es joven, que está escuchando, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, sé modelo. ¿Un joven podrá ser modelo? Bueno, la palabra dice y muestra, muchos jóvenes en la Biblia han sido modelos. José era uno de ellos en Génesis. Josué era otro. Caleb era otro. David era otro. Tenemos tantos jóvenes: Daniel, Misael, Ananías, Azarías, Timoteo, Esteban. El Señor nos llama jóvenes para llevar a cabo su propósito eterno a través de nosotros. Hermanos, es un privilegio haber sido llamados jóvenes. No tengamos en poco la juventud, pero el Señor quiere que progresemos. Todos los hermanos, todos los creyentes, hermanos y hermanas, hemos llegado al Señor, cada uno de formas diferentes, con traumas diferentes, con golpes diferentes, algunos ciegos, otros cojos, otros mancos, otros paralíticos, otros endemoniados, otros como la mujer samaritana, otros como Nicodemo. Y así, son tantos los ejemplos, pero todos hemos llegado al Señor porque lo necesitábamos. Sentíamos ese vacío profundo en nuestro ser. Sin embargo, Dios no quiere que nos mantengamos en esa posición que llegamos. Él quiere sanarnos, quiere curarnos, quiere alimentarnos y quiere prepararnos para que podamos reinar con Él. Entonces, gracias al Señor, que aunque Él nos escogió, en el tiempo nos llamó. Hoy somos los llamados. Somos los llamados. Y nos ha reunido en su cuerpo. La iglesia es la reunión de todos aquellos que han sido llamados por el Señor, escogidos de forma antelada y llamados en el tiempo para ser su cuerpo, para ser la iglesia. Pertenecemos a un cuerpo. Necesitamos siempre estar en comunión con los hermanos. Pero en este progreso espiritual aprendemos a discernir cosas muy importantes. Y entre ellas, Pablo le dice a Timoteo que siempre busque a los de corazón puro que invocan el nombre del Señor. Esto quiere decir, hermanos, que no todos los que nos rodean van a ser puros. Nosotros mismos podemos ser impuros si no dejamos que el Señor fluya, nos limpie, nos renueve, nos restaure. Y podemos arrastrar en esa impureza a otros. Dios tenga misericordia de nosotros y nos enseñe siempre a buscarlo en aquellos que de corazón puro invocan su nombre. Si queremos nosotros crecer y madurar adecuadamente, tenemos que ser como Daniel. Daniel se juntó
a Misael, Ananías y Azarías. O, dicho de otra manera, Ananías, Misael y Azarías se juntaron a Daniel. Paraban juntos. ¿Acaso eran los 4 únicos jóvenes de Israel? ¿Hebreos? ¿En Babilonia? No. Desde luego que habían muchos jóvenes más. Pero hermanos, la mayoría se había contaminado. Les daba igual comer cualquier cosa, escuchar cualquier cosa, cualquier enseñanza. Sobre todo esas que les hablan al corazón para que sean ricos, millonarios, o una licencia para pecar o vivir en pecado. Pero Daniel y sus compañeros se guardaron para el Señor. Y su aprovechamiento fue manifestado no solo a Dios, sino a todos los hombres, al punto que el mismo rey pudo reconocer en la vida de Daniel y de estos jóvenes al Dios verdadero. Oh hermanos queridos, si tenemos un tiempo en el Señor, después de un año, todos los creyentes ya no son nuevos. Ya no son nuevos. Ese primer año es vital para que todos los hermanos, por lo menos, hayan leído toda la Biblia. Hermanos queridos, todo lo podemos en Cristo Jesús. Si después de un tiempo no ha habido un progreso en nuestra vida espiritual, también se hará manifiesto que estamos carentes de Cristo. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, de pensar y de razonar será confusa, será babilónica, satánica y diabólica. Será con mezcla, con levadura. Es importante, muy importante, que aprendamos a reconocer en la palabra la leche espiritual no adulterada. Comencemos humildemente en el Señor a venir a su palabra. Y cada vez que ésta nos confronta como luz y expone nuestra situación caída, podamos humillarnos delante del Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, ofensas, malos pensamientos, indiferencias, placeres mundanos. La palabra tiene el poder no solo de alimentarnos, tiene el poder de limpiarnos, de santificarnos. No es una santidad religiosa, es lejos de eso. La palabra santo quiere decir separados. Si usted es santo es porque usted se ha separado, ha sido separado del mundo, de la religión, de la amistad del mundo. Si usted no practica los pecados mencionados por Pablo, adulterio, fornicación, mentira, hurto, maledicencia, amor al dinero, pero usted es amigo del mundo, entonces usted no es santo, porque no se ha separado. Usted puede condenar muchos pecados, pero es amigo del mundo. Lamento decirle que usted no es santo porque no se ha separado. La palabra santo quiere decir separado, apartado para Dios. Eso es una trampa, hermanos. Es una trampa.
¿Cómo es que los creyentes pueden practicar ciertas festividades al igual que la gente del mundo? Explíqueme eso, por favor. ¿Dónde hay un hecho histórico, bíblico, respecto a ese asunto? El Señor nos dé entendimiento. Somos santos porque hemos sido separados para Dios. Dios no nos quiere compartir con un tercero. Él se ha casado con nosotros. No es marido de todas las mujeres, es nuestro marido, nuestro esposo. Y nosotros somos esposa de Él. Le pertenecemos, le honramos. Nos hemos separado para Él. En este progreso espiritual, vemos que Daniel, Ananías, Misael y Azarías no se contaminaron con la comida de este mundo, no se contaminaron con la religión, no se contaminaron con Babilonia, con la confusión que hoy reina en la religión. Se guardaron para el Señor y pasaron muchas pruebas. Pasaron la prueba del horno de fuego, porque allí estaba el Señor. ¡Aleluya! Dios es fiel. Si guardamos la palabra nos guardará. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero allí estaba el Señor. Bendito sea el Señor. No hay león que nos pueda devorar, hermanos, cuando permanecemos en el Señor. El Señor nos dé la gracia de que podamos progresar en Él. No podemos ser los mismos de antes. Tenemos que renovarnos por medio de la renovación de nuestro espíritu en nuestra mente, para que comprobemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Gloria al Señor. El Vigilante.